Buenas noches a todos y bienvenidos a Teletodo Noticias. Y bueno, como veníamos charlando hace días, cada 15 días, y repetimos, vamos a tener, y lo tenemos aquí por supuesto, al licenciado Carlos José Zubiri. Carlitos, bienvenidos. ¿Qué tal? Siempre buenas noches, para tratar temas que realmente a la gente les están intrigando y estamos aprendiendo todos de lo que es salud mental, ¿no? Sí, cuestiones que tienen que ver con la salud, con todos los avatares de la psicología profunda, ¿no? que es tan apasionante y que en el tema que vamos a tocar hoy es un tema interesante, no tan tratado. Generalmente los medios no tratan mucho estos temas porque son un poco más densos. Nosotros vamos a tratar de, con un poquito de experiencia docente, de hacerlos más o menos para que la gente lo entienda, pero la temática tiene que ver con la temática de bordes, se llama borderline, que son formas de funcionamiento psíquico, para no llamarlo patología, que tiene un criterio geográfico, ¿no? Está entre la neurosis y la psicosis, sin ser una neurosis, pero tampoco siendo una psicosis. Personalidades que funcionan en los bordes, en ese punto límite entre la neurosis y la psicosis, con cierta gravedad, y que, como te quería decir en la introducción, marca de alguna manera una manera particular de conectarnos con el malestar reinante en la contemporaneidad. Viste que todo el mundo vive, todo el mundo produce, sí. Todo el mundo se sexualiza, todo el mundo se comunica, todo el mundo se virtualiza, todo el mundo cambia los regímenes de su intimidad, todo el mundo estudia, todo el mundo no estudia, todo el mundo se afecta, todo el mundo no se afecta. O sea, hay una pluralidad de significaciones sociales y psicológicas en el mundo en la actualidad, y todo eso trae un resto de malestar que a veces provoca este tipo de funcionamientos psíquicos a los cuales les cuesta mucho procesar metabólicamente las situaciones afectivas, y termina como ahí en un término medio, por eso hablamos de borde, con una ausencia de significación que produce estragos en la personalidad, ¿no? Donde, por ejemplo, podemos situar buena parte de los acting que están vinculados con adicciones y algunas cosas más, ¿no? Pero lo más interesante como para introducir es que estamos frente a una contemporaneidad que produce este tipo de situaciones, que la contemporaneidad tiene un imaginario social. Los imaginarios sociales son costumbres, valores, idiosincrasias que se van produciendo en la vida y que van produciendo imaginario, ¿no? Que es lo que va definiendo inconscientemente de qué manera quieren que vivamos, de qué manera quieren que amemos, de qué manera quieren que estudiemos. Sí, que a veces saben ser culturales y a veces saben ser familiares también. Sí, ¿no? Pero son esencialmente imaginarios sociales. Esto lo habla muy bien Castoriadis, filósofo exquisito, del cual tengo toda la obra leída, ¿no? Por supuesto, impresionante. Los libros de Castoriadis te dejan tambaleando. Y donde la manera borderline de funcionar es una forma partener ideal para el psicópata. Esta contemporaneidad psicopática donde se procesa sin culpa, sin sentimiento de culpa, donde todo puede ser y no ser, donde todo es posible, donde todo está en el orden no en el orden de lo prohibido o lo permitido, sino en el orden de lo posible, ¿no? No importa mucho en qué momento, pero va a ser posible, ¿no? Es como que siempre están al límite. Vamos a decir la vida porque es posible, todo es posible. Sí. Entonces, aparece, obviamente, cuando hablamos de que todo es posible, no estamos hablando de una personalidad que tenga múltiples recursos, estamos hablando de un yo frágil que no tiene cómo vérsela frente a ciertos embates psicológicos y no tiene defensas. A estas patologías también se las llama patología de falso self, porque parece que tiene una personalidad pero no la tiene. Parece que tiene una identidad pero no la tiene. Parece que tiene una manera de vivir pero no la tiene. Parece que tiene una forma de afectarse o de manifestar su vida afectiva pero no la tiene. En realidad tiene un vaciamiento interno que es muy interesante
y que es muy típico, repito, de todas las características que tanto filósofos como el caso de Castoriadis, Bauman, Hannah Arendt han definido la posmodernidad, ¿no? ¿Y qué diferencia tiene, por ejemplo, con la bipolaridad? No, la bipolaridad tiene que ver con una cuestión maníaco-depresiva, Sí. que ciclos de manía, ciclos de depresión, que funcionan de acuerdo a una dinámica propia de lo que es la DIDA, ¿no? Maníaco-depresiva. Periodos prolongados de depresión, periodos prolongados de manía. En el caso del borderline, tiene una desorganización yoica, aparte de la fragilidad yoica, que no permite identificar claramente sus enunciados, sus representaciones, sus significaciones. Y tiene... todo está planteado en términos de déficit, ¿no? Es como si fuera yo digo que un borderline es como una marioneta manejada por el sistema, manejada por un mundo artificial que va funcionando, pero que no tiene una estructura defensiva que le permita... Va. Para que vos tengas en cuenta, no tiene estabilidad en la conducta, tiene déficit en las identificaciones, no tiene identificaciones, no tiene modelos identificatorios, ¿no? Es como que en su vida los modelos principales de vida, sus cuestiones paternales, sus cuestiones familiares, etcétera, no han sido modelos representativos identificatorios con los cuales no se puede nutrir el psiquismo. Claro. ¿Y con la pareja, por ejemplo, cómo son? Y la pareja de un borderline sufre, porque nunca vas a saber descifrar de qué manera lo quiere si lo quiere, Claro. o de qué manera te quieren si te quieren. Y donde hay la fragilidad yoica incluye también la fragilidad en el logro de la vida erótica, en el logro de la vida sexual, donde son propensos a situaciones de acting sexual, a esta modalidad que es muy común en las adolescencias actuales, por ejemplo, adolescencias y juventudes actuales, donde la sexualidad y los vínculos ha quedado atrapados por una exageración erótica, donde ya no hay vínculos, no hay nombres, no hay teléfonos, hay encuentros, ¿no? Y donde no hay vínculo, no hay relación, no hay... no vemos más los noviecitos de la mano como antes, no se ve más. En términos contemporáneos está la psicología del verse. Me estoy viendo, ¿no? Y eso implica una relación desafectada, con poca identificación, donde no hay una cuestión de exigencia afectiva, ¿no? El compromiso. No hay identidad, no hay proceso de metabolización de afectos. Esto es una cuestión que es muy típica, de una forma de funcionamiento mental que nos plantea grandes problemas, que son muy comunes en las consultas psicológicas. Otra característica que está vinculada con toda esta cuestión, que aparte de desorganización, fragilidad yoica, déficit en el psiquismo, déficit, por ejemplo, en todo lo que son procesos anticipatorios. Estas personas no son personas que puedan tener la capacidad de proyectarse a futuro porque van anticipándose a ciertas conductas para poder formar o forjar otras. No tienen déficit en la capacidad anticipatoria. Entonces, es como que la vida se le va presentando y la va resolviendo o no, en forma de acto irracional. Sí, es como que no planifican. No hay psiquismo, hay una volatilidad del psiquismo. Entonces aparece esta cuestión, ¿no? También esto produce inautenticidad, todos los vínculos, las relaciones, las producciones son inauténticas, ¿no? Son cosas que son y no son. Esta sensación de que la cosa es y no es a la vez, ¿no? Yo planteaba por ahí, esto lo hemos charlado con algunos colegas, parecía ser que son personas con una ausencia de personalidad, ¿no? Como que no tienen personalidad. Lo que estoy diciendo es muy importante porque vos pensás, Karina, que una de las cosas más importantes que tiene el ser humano para su existencia es la construcción de un psiquismo. Y estas personalidades están construyendo un psiquismo con todas estas características que yo te acabo de describir. Con lo cual, su vida se hace muy inauténtica, muy ausente de identificaciones, con muy pocas representaciones efectivas serias, sin vínculos, con una volatilidad en su vida afectiva y emocional que es elocuente. Otro aspecto es el déficit integrativo,
no pueden integrar aspectos de su vida, no pueden integrar situaciones de vida, no pueden integrar ni sintetizar ecuaciones simbólicas completas de vida afectiva. No encajan. No encajan, ¿no? Y son muy comunes, ¿no? ¿Cómo se plantean todas estas características en un consultorio? Tenemos cada vez más gente que llega al consultorio sin saber a qué va. No tiene relato, ¿no? Vos cuando sos neurótico, como somos todos nosotros, vos al consultorio le decís a tu psicólogo, y a mí me duele la falta de presencia en este momento de mi madre, a mí me duele que mi padre le grite a mi madre, a mí me duele que mi mujer no me atienda cuando yo estoy mal, a mí me duele, no sé, conflictos ordinarios de la vida, que todos tenemos. Sí. O la pareja que no resulta como queríamos, y entonces hay un conflicto, o tenía esperanza con mi hijo de funcionar de esta manera y me cuesta porque no puedo, no sé, conflictos ordinarios, conflictos que son comunes. El borderline va sin relato, no tiene una construcción simbólica, no puede hablar de sí mismo. Incluso muchas veces con este tipo de pacientes las primeras entrevistas son reconstructivas de su historia para que él pueda empezar a verse en esa historia y pueda empezar a armar una demanda que en realidad no trae. Qué difícil es, ¿no? Porque si no tenés para contar tu historia, no tenés nada para contar, ¿de qué te armás? Ahora, vos pensás lo que puede ocurrir a una persona para que no pueda contar una historia. Claro. Para que no pueda hablar de sí mismo. Marcelo Viñar, que es un exquisito psicoanalista uruguayo, él dice siempre que el sujeto maduro es autoteorizante, es un sujeto del lenguaje, es un sujeto de parlet, dice él en francés, ¿no? de la palabra. Y estos sujetos van a un consultorio sin palabras, no tienen discurso, no saben hablar de sí mismos, no identifican inclusive puntos de angustia como para decir esto es lo que me pasa. Claro. Y bueno, lo cual... A diferencia de lo que es un narcisista, por ejemplo. Por lo menos, el narcisista de última va a ir con su elocuencia, su excesivo amor propio. Esta persona ni siquiera tiene actitud defensiva. Esta conducta de falso self es un yo que no tiene recursos, entonces no tiene... Vos pensás que en el yo, como instancia, están principalmente los mecanismos defensivos del psiquismo, lo que te permite a vos adecuarte a todas las experiencias de la vida cotidiana. Este tipo de personalidades, al tener una fragilidad yoica, tiene una fragilidad importante a nivel de los mecanismos defensivos. Con lo cual, generalmente son personas que pasan con mucha facilidad el acto. Para que la gente lo entienda, mecha corta. Pero no en términos de agresividad. La agresividad de última sería lo menos, sería un semblante positivo, porque la agresividad siempre va dirigida a otro. Es un efecto de comunicación, que hay que entenderlo, pero es un efecto de comunicación. En este caso, no hay destino, no hay un semblante de significación. Es como que se da el acto irracional como acto. Y actúan, pero nada más. Como acto. Son estos chicos que van un sábado, están con una piba y no saben el nombre, no saben su edad, no saben si es de Canal, del Edema, de Aria, de la Carlota, nunca tomaron su teléfono, es decir, es un objeto, el otro, con el cual yo puedo vivir una emoción pero sin afectarme, sin tener una vinculación humana. Esto yo lo estoy hablando desde la metapsicología, vos hacerte cargo de trajiste un psicólogo a hablar acá, pero esto es común. Esto es común. En el adolescente es común, en el adolescente le cuesta mucho, así como hay muchos adolescentes que le cuesta articular un interés educativo, un interés por el conocimiento, también hay muchísimos adolescentes que tienen grandes dificultades, también somos grandes responsables de los padres, que los hemos dejado solos, de articular una concepción de sí mismos que sea completa, madura, que les permita hablar de su deseo, de su conflictividad. ¿Y cuánto tiene que ver que yo como mamá te diga, vos mi hijo, Carlos, no estudies porque vos nunca vas a llegar, a vos no te da, vos no podés, o ¿para qué vas a viajar? ¿Para qué soñás con viajar si nunca lo vas a poder hacer? Porque no tenés plata, porque no tenés medio, porque no tenés... ¿Cuánto influye eso en la personalidad del chico? Y vos pensás que uno está todo el tiempo con los hijos. Uno cuando está viviendo con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, vos acá, para decírmelo a mí, demoraste 2 o 3 segundos, pero si vos lo pensás en una vida eso, y ese discurso es común, te mata. Es decir,
ese tipo de discursos que son castrantes, que son letales para digamos, vos pensás que la mamá o el papá de un niño cursa el deseo del niño, lo hace un sujeto deseado y deseante. Ese tipo de discursos corta el deseo, acota el deseo. Vos no servís. ¿No? Entonces, cuando yo recién te decía que hay déficit en las identificaciones, yo me identifico con una madre que me agrede. No la tomo como un objeto bueno. Entonces, ¿por qué voy a valorar a una piba? ¿Por qué voy a valorar a un directivo? ¿Por qué voy a valorar a una docente? Claro. Y lo que tiene que entender la gente que hay una traslación. Yo estoy trabajando mucho en este tema y son los grandes temas que me gustan, que son los temas individuales, psicológicos, familiares, que después se traducen en la vida social de una manera global, grupal, haciendo efectos de estrago en la sociedad, ¿no? Pero hoy, si tenemos en Argentina un déficit a nivel de la representatividad de nuestras autoridades, es porque ya la tenemos como conflictividad en nuestros hogares, ¿no? Familias ausentes, padres ausentes. Cuando hablo de padres ausentes no me refiero a los que no están, sino a los que están pero sin cobrar significación, que no tienen palabra, que no se afectan, que no son capaces de contener, de entender, de acompañar, de establecer una palabra fundadora. La palabra te funda o te mata, sí. ¿no? Algún día vamos a dar una charla sobre todos los recursos que tiene el discurso y el lenguaje, cómo hace un psicólogo con el lenguaje, o en este caso lo que me toca a mí, cómo hacemos los psicoanalistas con el discurso, con el lenguaje para trabajar. Porque en el caso de los border, vos me decís, van al consultorio y no saben qué decirte. Y entonces, bueno, trabajo el tuyo de tratar de que él cuente algo. Sí, a veces el cuerpo, Karina. A veces estás con el cuerpo. Te contó que le duele algo y decís, bueno, a ver, háblame de tu... O sea, te conectás a veces hasta de cosas muy básicas, muy al estilo de, vos que has sido madre, muy al estilo de cuando vos estás con tu bebé y que no te habla ni te entiende y vos estás con el cuerpo. Empezando a resignificar o a significar sobre ese cuerpo una estructura deseante para el futuro. Bueno, hay que empezar a veces desde esa estructura con estos ¿Y chicos. qué pasa, Carlos, ahora que decís como mamá, cuando tenemos, los que tenemos la bendición de haber tenido hijos, si es un niño deseado o de repente pasó y no es deseado? ¿Cómo afecta en la psique de ese nene? Bueno, con respecto a eso, mira, yo te voy a contar a la gente. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 nacimientos. El ser humano es el único ser vivo que tiene 4 nacimientos. ¿No sabés vos? A ver, contame, no. El primer nacimiento se da en el discurso y el deseo de los padres. El chico no está. Lo estamos buscando. No fue concebido, pero está el discurso de los padres y a partir del discurso de los padres puede haber un lugar disponible para que ese chico llegue o no. ¿No? Una amiga que no podía tener hijos me decía a mí, yo no sé por qué a mí no me toca tener hijos. Yo le decía, vos te vas a tener que concentrar. No le interpretaba porque era una amiga, pero como paciente, pero le digo, vos te vas a tener que concentrar en que la vida que ustedes hacen no es apta para que venga un chico. Ustedes están pensando ustedes dos, en su vida, en sus logros, en sus viajes. No hay lugar para un niño. Vos cuando tenés un niño ya no puede hacer lo que está haciendo, ni va a poder trabajar la manera que está trabajando. Hasta que vos no hagas un lugar para que ese niño pueda ser deseado, quizás ese espacio o ese lugar no sea posible. Entonces el deseo de los padres, ahí cuando el niño todavía no apareció y no está ni siquiera en gestación, es fundante. Es esencial, es un nacimiento. Es fundante. El segundo nacimiento es el momento estrictamente biológico, tema interesantísimo a la hora de discutir tema de aborto y demás, bueno, Sí. que es el momento donde se gesta el hijo, donde hay ser vivo. Donde hay ser vivo. El óvulo es copulado por el espermatozoide, hay un contacto, Hay vida. como decía un profesor mío, chinchín de los genes, hay vida. El tercer nacimiento es el parto, que es la salida de ese espacio ideal, siempre buscado y siempre,
recordado, aunque sea a través de protofantasía, que es la panza materna, el vientre materno. Pensar el vientre materno, lo importante que es para el tercer nacimiento. Mirá, suspensión hidráulica perfecta. No hay ningún auto que pueda emular la suspensión hidráulica que tiene la panza de la mamá. Temperatura ideal. No hay ningún aire, frío o calor que pueda emular la temperatura ideal de la madre. Afecto, ¿no? Yo siempre hablo de la estimulación del bebé, ¿no? Hablarle, hacer vibrar la panza, que el bebé responda, generarle deseo, movimiento, bueno. Esto de sentir que hay algo ahí que no sabe qué es porque es confundido, pero que hay ruidos y estímulos. Alimento, ¿por qué nos gusta tanto mirar Netflix en un sillón acostado, sentado con la gaseosa o la cerveza acá, los pochoclos acá, el cine? ¿Por qué el cine, las butacas tiradas? Bueno, porque emulan al feto materno, donde estamos. Temperatura ideal, suspensión ideal, el alimento directo y una posición fetal que es ideal, que es la que reproducimos todos cuando dormimos, cuando nos defendemos, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos, vamos a boxear. Entonces le pongo a dos chicos o uno conmigo parado en el aula y digo, ¿cómo boxearía vos conmigo? Uno boxea así, uno se pone en posición fetal, es defensivo. Bueno, esa posición fetal, esa posición de defensa que adoptamos, es una posición que la adoptamos por protofantasía. Fíjate lo importante que es el nacimiento, que el nacimiento no es solamente salir afuera. Y salir afuera de una situación ideal, por eso hay que preparar muy bien lo que viene afuera. Porque también es traumático para ese bebé, ¿no? Bueno, Otto Rank habla del trauma del nacimiento. Claro. Esta experiencia ideal, topado con una... Vos imaginate un bebé que no es deseado. Sí. O esa mamá que tiene con la depresión postparto. También. Bueno, y todas las experiencias que se dan traumáticas en los primeros momentos de la vida, el primer año de vida principalmente, que es cuando el psiquismo está indiferenciado, produce la patología más grave. Porque afecta el trauma en un momento donde el psiquismo no lo puede entender, no lo puede codificar. Pero como el psiquismo quiere vivir, se disocia, hace una locura para poder vivir. Tiene dos opciones, o morir o hacerse loco. ¿Vos qué elegirías? Sí. La locura. Bueno, el psiquismo hace eso. Y después está el cuarto nacimiento, que es el más importante de todo. Fíjate vos todo el lío que hicimos los otros tres, y te estoy diciendo que el cuarto es más importante. Que el cuarto se da ahí por los 2 años y medio, 3, cuando el sujeto, ¿viste cuando un bebé te dice, no, esto es mío? Bueno, ahí tenés que estar tranquila, aunque sea narcisista, porque aparece los primeros atisbos de constitución del psiquismo. Es decir, cuando yo digo esto es mío, no me lo toques, estoy dando a entender que hay un yo y un otro. Y es el primer intento de diferenciación. La constitución de un psiquismo. La construcción de un psiquismo. Los psicoanalistas decimos la construcción de subjetividad, ¿no? Un amigo nuestro en común que vos lo debes conocer, Gustavo Cacharrón, siempre me dice, vos sos el doctor subjetividad, porque él me escucha por todos lados y dice, vos siempre hablas de eso, bueno, o la subjetivación, que es casualmente el momento donde el humano animal se constituye en sujeto. Hasta ahí no hay sujeto. Hasta que no hay psiquismo no hay sujeto. Hasta los 3 años y medio. 2 años y medio, 3, que es donde, si vos lees a Melanie Klein, ella habla de un psiquismo temprano, pero el psiquismo que nos va a permitir pensar, anticipar, proyectar, defendernos, adecuarnos, arriesgarnos, todo dentro de ciertos márgenes, se va constituyendo hacia esa edad. Y es el verdadero nacimiento del ser humano. Bueno, este tipo de sujetos que hemos tomado hoy como análisis tienen todo eso fallado. Cuando yo hago una entrevista clínica y tengo este tipo de sintomatología, bueno, con todos generalmente hago eso, pero cuando estoy con padres, empiezo hablando del deseo de ellos antes de que el chico naciera, ¿no? ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo estaban ustedes? ¿Cómo estaba la pareja? ¿Qué pasaba en la familia? Hago una historia familiar. Marcelo Viñar dice que para poder conocer a un sujeto hay que conocer 5 generaciones. El paciente, el padre, o sea, los padres, los abuelos, los bisabuelos, y si tienen hijos, los hijos también. Son 5 generaciones para ver cómo viene intercalado. Hay conflictos históricos generacionales que se van... Qué bárbaro, ¿no? Algunos le dicen hoy constelaciones. Sí. Bueno, párrafo aparte, tiene que ver con la filogénesis. Son cosas que se van traduciendo de generación en generación inconscientemente como mensaje en la familia. Y a veces hemos visto cómo se van repitiendo historias, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Bueno. ¿Y son sujetos, Carlos, que suelen hacerse daño ellos mismos?
Son pacientes con cierta gravedad por no tener registros de angustia y de prever situaciones que pueden llevarlo a una situación de riesgo. No directamente se hace daño, no llegan a tener ni siquiera la angustia como para hacer una depresión, ¿no? Viven más yo diría que están más en el limbo que en un cuadro depresivo. Lo que sí, bueno, el daño que se produce es a partir de esa porción de la personalidad que en esto de producir actos irracionales queda vinculado a, por ejemplo, adicciones o algún... Claro, porque cuando todo te da lo mismo y vas, ¿cuál es el límite de eso? Otra cosa, al no haber anticipación ni proyección del tiempo y espacio, en la juventud de este tipo de patologías se vive como si la vida terminara a los 30 años. Están como apurados. Acelerados. ¿No? Viñar decía que están todos apurados y no saben a dónde van. ¿No? Estamos todos en un vértigo civilizatorio tratando de... Cuando él habla de vértigo civilizatorio, que son dos palabras extraordinarias, a mí me encanta mucho la etimología de las palabras y cómo define todo un cuadro de cosas, ¿no? Que vos a veces agarrás un título, dos palabras y podés dar una charla, ¿no? Él dice que para poder llegar del animal a la civilización, que es el proceso de constituir una subjetividad, un psiquismo, si vos lo haces en transición, es más fácil, ¿no? Respetando etapas, momentos, tiempos, cuidados. Bueno. Ahora, si lo haces en vértigo, el psiquismo no alcanza a aprender nada, porque no hay tiempo transitivo para aprender, va corriendo rápido y esto produce que el sujeto en ese tiempo que es tan veloz no alcanza ni a representar, ni a entender, ni a identificar. Con lo cual no aprende. Entonces va pasando por etapas y sigue vacío. ¿Y qué pasa cuando esos chicos, por ejemplo, que están en la escuela y padecen de esta, no sé, patología o trastorno, si todo pasa y nada queda? Y bueno, esto tiene que ver mucho con la apatía en la escuela y tiene que ver mucho con esta gran población que tenemos hoy en las escuelas secundarias, por ejemplo, donde la ausencia de instinto por saber, que es un instinto que está vinculado con el deseo de los padres, que se conforma ya por los 6 años, por eso la escuela primaria empieza a los 6 años, está complicado y donde obviamente todo lo que sea incorporar en tiempo y forma para nutrirnos y poder pensar la vida, está inhibido en este tipo de personas. ¿No? Es como que no hay, el psiquismo ni siquiera repara en detenerse a procesar situaciones. ¿Y cómo llega una persona que tiene trastorno límite de personalidad? ¿Cómo llega a tu consultorio? ¿Por qué llega? Y generalmente llega por la insistencia de algún familiar. Claro, porque si todo le da lo mismo... Puede ser que en algún momento tenga alguna irrupción de conciencia por algún miedo, temor, ¿no? Pero generalmente llega con la ayuda de un tercero, ¿no? Inclusive en la ayuda del tercero aparecen con una dinámica de discurso que es muy elocuente, ¿no? Ahí te traigo a este para que lo veas. Una cosa, ¿no? Ahí veo el discurso. Ahí te voy a traer a mi hijo, te voy a traer a este para que lo veas. ¿Cuándo te lo mando? No, vengan ustedes. No me lo mandes todavía. Vengan ustedes. O sea, tratar de salvar esta cosificación. No, porque si bueno, ahí te lo mando, hacete cargo, fíjate qué vas a hacer con él. Te hace una depositación y ese tipo de consulta, por ejemplo, ya habla de un cuadro de diagnóstico, ¿no? ¿Cuántas, en estas 3 charlas que ya hemos tenido, y a mí me hace pensar, ¿no?, que todos, absolutamente todos, tenemos algún tipo de trastorno, ¿o no? Mira, cuando yo estudiaba psicopatología en la facultad, tengo un compañero de la Carlota, muy querido, muy amigo, que después él dejó, pero estudiamos hasta el 4º año juntos. Cuando leíamos las patologías decíamos, yo tengo esto, yo también. Bueno, todos tenemos rasgos, claro. Hemos pasado por todas estas etapas que conforman esta patología. Sí. Ahora, el tema está en cuando esto realmente genera índices que nos complican la vida, donde
inhiben la conducta, producen sintomatología que paraliza la personalidad, que complica la existencia, cuando no nos podemos adecuar a ciertos regímenes de vida básicos, habituales. Bueno, esto es un poco lo que más complica la existencia, ¿no? El otro día yo escuchaba a un psicoanalista que hablaba y decía que, bueno, a él le marcaban 3 palabras, quizás el trastorno que esa persona que lo consultaba en su consultorio podía llegar a tener, que era: no puedo, siempre y nunca. Uh-huh. Yo nunca, yo siempre, yo no puedo. Porque no tiene registro. No tiene, a ver, cuando uno tenés una computadora, un gabinete de computadora vacío, sin procesador de texto, sin procesador de video, bueno, usted sabe más que yo de esto, de nada. Son sujetos de nada. Por ejemplo, recién hablamos de la ausencia de identificación. ¿Qué significa la identificación? Poder tomar. La identificación es el alimento del ser humano. A ver, yo te digo, hay dos cosas para que la gente lo entienda, seamos lo más didáctico posible. Si vos no comés, te morís. Si vos no comés y bebés, te morís. Eso es lo que te garantiza la vida biológica. Uh-huh. Si vos no te identificás, no tenés psiquismo. Y si no tenés psiquismo, no tenés vida. Tenés una vida, pero de animal. No de ser humano, deseante. Y el alimento esencial del psiquismo son las identificaciones. Este tipo de sujetos tiene déficit en las identificaciones, entonces lo que producen son imitaciones. Claro. Vos viste que andan todos los chicos vestidos iguales, con el mismo corte de pelo, con los tatuajes. Sí. Bueno, son formas imitativas de una cultura que nos entra. A ver, cuando vos tenés psiquismo, todo lo que entra es mucho más fácil que se incorpore. Como imitación, no como aprendizaje. Uh-huh. Por eso el falso self, la falsa identidad y demás, es un problema, porque todo lo que ingresa, por eso como está planteado la vida contemporánea, es muy complicada para este tipo de sujetos, porque todo lo que la vida contemporánea propone, el mercado, el consumo, es ideal para que estas personas crean saciar un vacío que es inabordable e insaciable, pero bueno, a partir de la imitación y de estas pseudo incorporaciones, es digamos, un trajinar sin destino, ¿no? Se van identificando con ese tipo de cosas. No identificando, van imitando. Imitando. La imitación no produce una experiencia interna de aprendizaje y satisfacción. Eso lo produce la identificación. La identificación es la incorporación de las cualidades del objeto porque son buenas, positivas e importantes para mí. Bien. Entonces, eso es lo que tiene que tener un líder, un padre, una autoridad, un directivo, etcétera, etcétera. Es decir, que sea identificable. Entonces, eso me nutre. Yo voy identificando que mi padre, que mi madre, mi tío, mi hermano, un presidente, un docente, uno se va identificando con cosas positivas que hacen bien para uno y van siendo nutrientes de nuestra identidad. Ahora, el borderline no tiene esto, no lo logra. Uh-huh. Hay ausencia de significaciones en la casa y después, bueno, sale la vida a nutrirse de imitaciones. Ahora, ¿cuánta responsabilidad tenemos los padres o sea, toda la responsabilidad con respecto a la psique de nuestros hijos, ¿no? Mirá, yo estoy leyendo un libro ahora que lo compré hace poquito, ya lo tengo por la mitad, un libro grande, es un libro de 400, 500 hojas. Hoy me puse a leer y digo, mira por dónde voy, qué animal, ¿no? Porque la verdad que lo voy leyendo en mi rato libre, que habla de los lapsus o actos fallidos, digamos, de Freud en los actos fundacionales del psicoanálisis a la postre de la evolución hacia los feminismos del siglo XXI. Claro, Freud hizo una teoría principios del siglo XX, fines del siglo XIX, y la evolución de los movimientos sociales ha ido del machismo al feminismo. Uh-huh. Entonces, este movimiento del machismo al feminismo, no quiero generar una polémica, pero los ismos, los extremos son malos, son problemáticos, porque están cargados de la misma agresividad. Nada se combate con otro extremo. Exacto. ¿No? Entonces, yo siempre digo a mis colegas mujeres, vamos a negociar. Yo les permito cierto lugar importante para el feminismo, pero traten de que no sea tanto ismo.
¿no? Para la feminidad, para el lugar, para la mujer, para todo lo que la mujer, la verdad que es extraordinario, como derecho, como lugar, pero sin que se caiga la función paterna, porque el padre y la madre son dos funciones fundacionales. ¿Cuál es el problema que yo critico del feminismo? Que de tanto feminismo, de tanta necesidad de afirmación de lo femenino a través del feminismo, que no es lo mismo lo femenino que el feminismo, han como desarticulado la función paterna. Por esto de querer pelear contra el machismo han desarticulado la función paterna y las familias se han quedado sin funciones paternas y maternas, ¿no? Entonces los chicos no tienen a quién mirar. Miramos a mamá. Sí, o miramos la televisión, o miramos YouTube, TikTok, ¿no? Cosas que son... A ver, Karina, yo venía viajando de Córdoba, de la Sierra, por la autopista de Villa María, y sentía que mi señora venía cuchicheando con Valentín. Yo venía manejando, era temprano, 9 de la noche. ¿Y qué hablan ustedes? No, dice que acá estamos llegando a Villa María, dice. ¿Y qué pasa? No, que Valentín quiere conocer al pelado de los sándwiches. El pelado de los sándwiches. Ah, no. Sí. Bueno, es un pelado que se puso a hacer sándwich en la pandemia, con algunos quesos ahí típicos de Villa María. Bueno, cuestión que el tipo hizo un boom en TikTok y en las redes que es famoso en todo el país, que pasa por Villa María para comer. Y él quería conocerlo. Entonces, ¿qué onda? Bueno, puso la dirección de la roticería y fuimos a conocer. Ahora, mi hijo, todo chico, se identifica con un tipo que hace sándwich en un TikTok. Nosotros nos identificábamos con Charly García, Sí. no sé, con personajes históricos, con próceres. Hoy un tipo se pone a hacer sándwich, o se pone a cantar, que yo le digo a los chicos, a mis alumnos, yo me divierto y bailo con la música que ustedes bailan, pero yo me lo pongo a escuchar y me duele el oído, ¿no? Porque son letras que incitan a este sinsentido que hemos descrito hoy. Que no tienen sentido. Esto que vos escuchás y no hay discurso, no hay nada, ¿no? Y que bueno, está potenciado de alguna manera por esta forma de vivir que tiene, digamos, nosotros estamos, los psicólogos, los psicoanalistas estamos siempre, es una ciencia del pesimismo crítico, estamos siempre con los restos de malestar que queda reinante después de que la vida pasa, ¿no? Entonces, nosotros nos ocupamos de esto y decimos, bueno, esto es lo que está pasando, esto es lo que está... Carlos, ¿y qué nos hace a nosotros, como padres, como familiares, como amigos, identificar a alguna persona que tiene este trastorno y ocuparnos, como siempre digo? Y bueno, es muy común ver, bueno, acá en esta comunidad, que somos una comunidad, si bien es grande, es chica también, todas las conductas o las formas de vida que se van tramitando día a día en el funcionamiento de la población, que vos te das cuenta que son sin sentido, ¿no? Que la gente se pregunte, bueno, ¿cuál es el sentido? Esto es casi filosófico, ¿no? Sócrates decía que una vida sin un planteo del sentido no merece ser vivida. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de pasar por la calle Córdoba a las 3 de la mañana haciendo explotar una moto? ¿Cuál es la satisfacción? Ahí te das cuenta un poco de esto que estamos hablando hoy, ¿no? Sí. ¿Cuál es el sentido de ir a un busto que se acaba de inaugurar y pintarlo con el color de un club? O tantas otras cosas que se hacen porque uno está aburrido, y como lo que produce la conducta es el vacío, la nada, lo que sale... Yo digo que a veces hay que para hacer una travesura interesante, hay que ser inteligente. Y la inteligencia, decía Silvio Leishman, es una construcción, ¿no? Que es parte del psiquismo también, ¿no? Pero bueno, esto también complota contra los bagajes básicos de la inteligencia, ¿no? Los chicos ni siquiera son inteligentes, porque al haber vacío, al haber esta cosa de deambular en la nada, sin identificaciones firmes, aparecen este tipo de conductas que son generalmente conductas irracionales, sin sentido, como con una dificultad por encontrar cuáles son los fundamentos por los cuales se produce esto que nadie puede explicar, ¿no? Que es muy común verlo, esto es muy común. Sí, que es muy común verlo. Chicos que duermen en un aula,
Yo los despierto, le digo, chicos, les pido permiso, vayan a la pieza. El colegio no tiene pieza. Les pido autorización, me piden un colchón, me dormir a la pieza. En el aula tengo que venir a estudiar, venir a discutir ideas, no es para dormir. Y no, lo pasa que anoche, ¿qué pasó? A ver, cuénteme. Anoche, claro, 6 de la mañana con TikTok. A las 7, 6 menos cuarto, suena a las 7 de la mañana, suena el despertador para ir a la escuela, claro, van sin dormir. No tienen tiempo, no tienen horario, no tienen día o noche. Han cambiado, han tergiversado las cuestiones de tiempo y espacio, que es una función psicológica del yo, de adecuación. Qué difícil y qué complicado que es ser padre hoy, ¿no? Yo recién llegué 8:30 acá, yo te había dicho 8:15. Sí. Yo venía con culpa. Yo digo, porque me demoré en el consultorio, yo sé cómo vas a entender, pero bueno, y esto no va en directo, entonces bueno. Pero yo venía con culpa, venía con responsabilidad, venía apurado inclusive. Y una personalidad borderline, a lo mejor ni viene y no te avisa. Claro. Y vos le preguntás, che, ¿qué pasó? Cierto que tenía que ir, sí. Bueno, la semana que viene lo hacemos. No, pero yo tengo que pasar esta semana. Venís, bueno, y capaz que va articulando 3 o 4 horarios distintos y van cambiando porque no tienen identificaciones estables, no hay estabilidad yoica. No, esto de qué está bien y qué está mal. Una personalidad normal tiene, o una personalidad sana, tiene un bagaje acerca de un valor sobre las cosas. Estas personalidades como si, estas personalidades con ese falso self, no lo pueden proyectar, esto no lo pueden hilvanar, ¿no? Es como que va, como decíamos. Todo puede ser. Todo puede ser. Carlos, bueno, hemos tratado este tema hoy, veníamos con temas que, bueno, cada vez que son más complicados, si se quiere, ¿no? Pero que son interesantes, por supuesto, porque también nos abre un poco la cabeza frente a un montón de cosas y nos permite, desde este lado y desde el otro lado, también identificar por ahí problemas. Una cosa sí, muy importante, porque por ahí podemos dar otra charla sobre esto. Esta ausencia de psiquismo irrumpe como tergiversización de los espacios privados y públicos, la intimidad y lo público, ¿no? Esto de que estamos en una situación común en casa y tenemos que sacar una foto para que nos vean, ¿no? Vos o yo necesitamos que nos vean en casa, en mi casa. ¿Qué le importa a la gente qué hago yo en mi casa? ¿No? Pero esta cuestión de abrir la intimidad, de abrir los espacios privados, que haya cierto bagaje de permisividad y de tolerancia de ciertas cosas que antes no se toleraban, ¿sí? Es decir, y que haya ciertos márgenes de violencia psicológica, de violencia simbólica, que es más grave que la concreta, que sea permitido, ¿no? O sea, yo hablo de los pacientes borderline o de una población borderline que tiene que ver con este tipo de consultas que son muy comunes, pero tenemos una sociedad muy borderline. La sociedad tiene márgenes de tolerancia que a mí hoy me asustan. Es más, muchas veces tenemos situaciones donde después bajamos y decimos, vamos, sabemos que vamos a trabajar, que volvemos, que esto, que... ¿A dónde voy? Yo creo que a todos en algún momento, como vos decís, bueno, quizás algunos se transformen en un trastorno y otros lo vamos viviendo y en algún momento nos damos cuenta y el paramos, ¿no? Mira, a mí me preguntaban la vez pasada los chicos cuál era la edad que más me gustaba, ¿no? Haber vivido. Y yo les decía que era la actual. Les decía, yo de los 45 a los 56 que tengo ahora, he vivido con mucho placer. Es la mejor etapa de mi vida. Sí, uno puede pensar la juventud para volver a hacer cosas de joven, la época de la universidad, hermosa. Yo tuve una época muy apasionante en la universidad, eso para otra charla, pero que se perdió, que no está, que es parte también de esta epidemia de sinsentido, ¿no? Digo que es muy linda esta edad porque uno vive con un criterio de sentido muy profundo, con la experiencia de haber vivido, con un psiquismo que ha estado activo y
en producción y con creatividad. Yo vivo teorizando algunas cuestiones propias, escribiendo, publicando. Entonces, el hecho de saber que tu psiquismo sigue en evolución y que se sigue nutriendo de identificaciones nuevas y de procesos psíquicos y psicológicos que siguen en crecimiento, bueno, te da una satisfacción muy importante. Vivir anclado a la propia experiencia, con la propia historia, ser un sujeto histórico y tener una historia para contar. Estos sujetos no tienen historia para contar. Claro. Carlos, hemos tratado otro tema hoy, tan apasionante como todos los demás, y se van a venir otros. Seguro. Porque hay mucha gente que ya nos está comentando y casualmente yo hablaba con una señora y me decía que había visto el tema el otro día que tratamos sobre depresión, ¿no? Y tuvimos una charla ahí. Sería interesante por ahí tratar temas que la gente proponga la gente, porque hay cosas muy, muy interesantes. Mira, yo no quiero alardear ni ser... yo tengo 30 años de profesión y de docente, ¿no? Y serían algunos más si tenemos en cuenta la época de la universidad, que fue extraordinaria. En todo lo que tiene que ver con antropología, sociología, filosofía, psicoanálisis, educación, vos apretás el botón que quieras y arrancamos. A mí me apasionan mucho los movimientos sociales vinculados al psicoanálisis. Es decir, me apasiona el psicoanálisis como antropología. No vamos a cansar a la gente con lo metapsicológico, que es denso, ¿no? Como decía Rafael Paz, la densidad psíquica, que es importante tenerla, pero sí en todo lo que está ocurriendo hoy como fenómeno social, que desde el psicoanálisis se puede explicar como antropología, como una artesanía antropológica extraordinaria, aparte de ser un aspecto clínico importante, una artesanía antropológica que nos permite explicar muchas cosas. Hay muchos artículos de Freud antiquísimos que son nuevos de vuelta. Esto es como la filosofía, ¿no? Yo digo que uno de los pensadores más modernos de la actualidad es Sócrates. No vive, y vivió 300 años antes de Cristo, pero sigue siendo moderno. No hay un pedagogo que lo haya superado, no hay un politólogo que lo haya superado. Y para explicar gran parte de las problemáticas actuales podés tomar a Sócrates y ahí está todo. Yo soy profesor de filosofía, me apasiona la filosofía, tengo una obra completa de filosofía, de todos los autores, de toda la historia. Tengo muchas locuras, un día podemos contar algunas locuras, tengo algunas locuras. Dale, algún día vamos a hacer un programa así. Tenemos que ir a visitarte tu consultorio también. Y ver, toda la... Mi casa más que nada, porque yo tengo una biblioteca en mi casa. Ahí está, vamos a visitar tu biblioteca. No le vamos a invadir la casa Fátima. Vamos a la biblioteca. No, la biblioteca. Porque, la biblioteca es pasión. Yo digo que la lectura es algo... yo conozco el mundo con la lectura. Y lo conozco de lugares que la gente que ha viajado no lo conoce. Bien. A ver, en lecturas de historia, hay libros que hay que leer. Digamos, por ejemplo, la historia, todo lo que es psicoanálisis de Viñar, la historia completa, la obra completa de Freud, Bauman, Castoriadis, yo tengo la obra completa de Foucault, la Grecia antigua de punta a punta, la edad moderna, la edad media, cómo se fundaron las grandes ideas, por qué el capitalismo del mundo es lo que es a raíz de una cuestión filosófica que está creada en el mundo anglosajón, del lado occidente. O sea, vos tocás un punto y yo arranco. A mí me encanta y me encanta que la gente pueda entender que las cosas que vivimos en la actualidad no son por azar, son por consecuencia de factores de la vida que uno se van dando y que encadenados van produciendo lo que se produció hoy. Bien. Carlos, a ver, la próxima charla. Lo que vos quieras, no hay problema. ¿Querés que lo proponga? ¿Que le pidamos a la gente que tiren? Mejor, bárbaro, sí. Bueno, ahí está. Lo vamos a poner en las redes y que la gente, lo vamos a ir consultando, lo vamos a poner en las redes para que la gente nos diga qué quiere escuchar, qué quieren saber.
¿Qué quieren que Carlos les Mira, explique? Ya que lo tenemos, lo aprovechamos. Lo sé que yo tengo otro micro con colegas tuyos y Sí. un día hablamos de los aspectos psicodinámicos del presidente. ¿Lo analizaron al presidente? Sí, yo creo que fue el primer análisis que se hizo psicoanalítico. Sí. Porque hoy varios se animan, pero bueno. Mira, podríamos Más allá de cualquier ideología. Está buena esa idea. Podríamos analizar algunos personajes de aquel canal también. Es interesante. Estaría. Carlos, nuevamente te decimos, Juan Martín, muchas gracias. Y bueno, tiramos la idea para ver cuál es la próxima charla. Dale, que la gente proponga y arrancamos. Es bellísimo. El conocimiento, yo conocí, si tengo un minuto más, yo soy muy amigo de los Barrutia, Sí. de los hijos del doctor Barrutia. Por ellos entré a la Sociedad Argentina de Psicoanálisis. Y Antonio, mirá la locura que yo he vivido, alguna de las locuras que he vivido, que creo que en mi libro están algunas. Un día llego a la casa de mi madre y me dice mi madre, andan los Barrutia en Canals. Bueno, los voy a buscar al hotel del acá del centro, y me dice Pamparana, se fueron al cementerio, porque iban a ver la tumba del padre, ellos siempre iban a ver la tumba del padre. Cuando llego al cementerio, estaban entrando al cementerio, estaban en la reja, y Antonio, que ya estaba pasando los 80 y estaba delicado de salud, había tenido un infarto y una quebradura de cadera, caminaba muy despacito. Entonces se agarra de mí y fuimos desde la reja de la entrada hasta la tumba del padre, que habíamos demorado 20 minutos, que fue la clase más importante que yo tuve de una época gloriosa de la UBA, que fue del 55 al 66, que se llama La construcción de lo posible, donde hicieron toda la reforma universitaria más importante que tuvo este país y donde Antonio fue parte. Y donde el libro que yo he estudiado, que me lo regaló, lo fuimos discutiendo de la puerta del cementerio hasta la tumba. Bueno, y con los anteojos que tienen, con los ojos verdes que tienen los Barrutia y los anteojos puestos acá abajo, me miró para arriba y me dice, acordate que si querías hacer todas esas cosas hay que estar loco, si no, no te metas. Bueno, y por eso mi libro se llama La locura, el segundo, educación subjetivante, una locura imprescindible. El concepto de locura imprescindible es de ellos, me lo sugirió Martín, porque para hacer las grandes transformaciones hay que estar un poco loco, pero no esta locura loca que conocemos, loco en el sentido de la pasión, sí, loco en el sentido filosófico, ¿no? Razón y pasión, ¿no? El movimiento que te da el deseo de producir nuevos conocimientos, que esto es un poco la función que tenemos acá en la tele, que la gente que entienda que hay otras cosas. Exacto. Por las cuales vivir, sentir. Exacto. Carlos, nuevamente muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos encontrando y vemos. Seguro. Vemos. Gracias.